Bueno, pues continuamos con este día y yo creo que es un tema que tenemos que estar todos muy atentos, ¿no? Al tema de los contratos menores, que evidentemente preocupan y mucho. La nueva regulación que se introduce en la Ley de Contratos del Sector Público, yo creo que tenemos con nosotros, bueno, pues a uno de los autores, por no decir, evidentemente no el único, porque se aprobó, sabéis que el informe de la Junta Consultiva de Contratación de Galicia hace cuestión de 3 semanas, más de un mes o así, aproximadamente, sobre la interpretación de la nueva regulación de los contratos menores en la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Y yo creo que, para presentarlo, es Manuel Pillado Quintás, director de la Asesoría Jurídica de la Xunta, por tanto, mi jefe. ¿Y qué puedo decir? Nada, decir como anécdota que, bueno, es letrado de la Xunta, de la primera promoción de la escala de letrados, es decir, de la escala profesional de letrados de la Xunta de Galicia. Y, bueno, para nosotros como letrados es un honor tener también a gente de nuestro cuerpo como director de la asesoría jurídica, porque antes de ser director de la asesoría jurídica ha sido letrado y conocedor de nuestro trabajo. Nada, pues sin más, os dejo con su exposición para hablar sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público en la Administración local y en concreto sobre los contratos menores. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Patricia, en primer lugar, por la presentación. Gracias también a la Escuela Gallega de Administración Pública por tener a bien organizar estas jornadas y contar con representantes de la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia para exponer estos temas. Y en particular agradezco pues mi invitación y muchas gracias también a todos ustedes por la paciencia y la comprensión en un día como este, ¿verdad?, que no invita precisamente a la reflexión y a la docencia. Como les decía Patricia, voy a hablar de los contratos menores y voy a pasar, hay mucho material para hablar y el tema es amplísimo, entonces yo voy a partir de la base de que ustedes más o menos conocen la regulación actual de los contratos menores y me voy a centrar pues en los aspectos más discutidos. He traído una presentación monumental que creo que tiene 120 transparencias. Pido perdón por anticipado, vamos a ir rápido. Yo también quiero ver hoy el partido de los mundiales, entonces no hay problema. Simplemente, vamos a ir pasando rápidamente, pues les voy a dejar naturalmente la presentación a Legap para que se la pueda hacer llegar a ustedes y todos cuenten con ella. En la presentación, la estrategia que he utilizado, es recoger pues informes de juntas consultivas de contratación administrativa, comentarios, etcétera, para que ustedes pues tengan un cierto material sobre las materias que vamos a tratar. Entonces ya les adelanto que voy a ir rápido y pido perdón si están leyendo una transparencia y a la vez pues estoy cambiando. Vamos a ir muy brevemente a las ideas claves de los contratos menores. Como saben, el contrato menor realmente lo que es un procedimiento de adjudicación de determinados contratos que se entienden como, entre comillas, menores por razón de la cuantía, y la justificación de los contratos menores, la justificación de su existencia, aunque a veces se pierda dimensión de lo que son. Le pongo ahí, por ejemplo, una opinión de Escrihuela Morales. Encuentran su justificación en la naturaleza y escasa cuantía de estos contratos que demandan un procedimiento simple y eficaz en beneficio del interés público y parten de una cierta libertad del órgano de contratación, una cierta discrecionalidad para adquirir o contratar de modo directo obras, productos y servicios, que les voy a contar. Es una figura ampliamente utilizada por todas las administraciones públicas y que, como iremos viendo, hay una tensión interna en los contratos menores en relación con los principios que hoy expresa el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público y que a veces la doctrina, incluso a base de una interpretación quizá muy extensiva de estos principios, llega a conclusiones que son casi denegatorias de la categoría de los contratos menores, con lo cual pues yo no estoy de acuerdo. Yo me atengo a lo que les comentaba, de que es un procedimiento simple y eficaz en beneficio del interés público. Vamos a ir muy rápidamente a ver simplemente los materiales normativos que tenemos, que siempre deben ser el punto de partida. Aquí les pongo el artículo 118
de la nueva ley de contratos que regula el expediente de contratación en los contratos menores. Como ven, bueno, tenemos las cuantías de 40.000 euros, 15.000 euros, según sea obras, servicios o suministros. Se requiere, esto es una novedad, el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y ya lo que sabemos de siempre, la aprobación del gasto, la incorporación de la factura correspondiente, exigencias que tiene la consideración de mínimas según las disposiciones finales de la ley de contratos. Como saben ustedes, ha habido una reducción de cuantías. Antes hablamos de 50.000 euros y de 18.000 y ahora de 40.000 y de 15.000. Poco van a aguantar estas cuantías, ya se está pensando en alguna excepción. Si la ley de presupuestos del Estado sigue adelante, aquí les pongo una disposición adicional que, en definitiva, para los ciertos entidades y organismos públicos de investigación aumenta la cuantía a 50.000 euros. ¿Por qué? Porque bueno, ha habido en contratos de servicios suministros, porque ha habido toda una serie de protestas por parte de estos organismos de investigación que pueden buscar en los medios de comunicación, donde se han quejado que les impedía, de hecho, seguir adelante con su actividad. Y bueno, pues parece que el legislador quiere hacerles caso. Saben también ustedes las especialidades de obras, aquí no hay variación en cuanto al presupuesto de las obras, un proyecto y solicitarse informe de supervisión en determinados supuestos. Esto, bueno, no es una novedad. Aquí está en el artículo 118.3 una de las cuestiones en que más nos vamos a centrar, que es esto que ha ocasionado tanta preocupación y tantas interpretaciones doctrinales y de distintas juntas consultivas de contratación administrativa, como es la justificación, sobre todo, de que no se han suscrito más contratos menores que individualmente o conjuntamente superen las cifras que figuran en el apartado primero del artículo. Después lo examinaremos con detalle. Cabe citar ahora simplemente que quedan excluidos de estas reglas los supuestos en que se pueda utilizar el procedimiento negociado sin publicidad. Esto es cuando solo puedan ser encomendadas las obras, servicios o suministros a un empresario determinado. Muy rápidamente ya se han aludido a la cuestión de la publicación en la ponencia anterior, entonces simplemente les pongo aquí los preceptos legales. Cabe resaltar, bueno, que se deben poner los contratos menores con su objeto, duración, importe de adjudicación y ordenándose los contratos por identidad del adjudicatario, como saben. Esto va a suponer, pues, naturalmente, una mayor transparencia y una mayor vigilancia sobre esta materia. La adjudicación sigue regulándose en la ley de contratos, como se decía antes. Se pueden adjudicar directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con habilitación profesional necesaria. Cabe destacar que no es necesario que la adjudicación directa se formalice por escrito. De hecho, los contratos menores no es necesaria su formalización, como saben también ustedes seguramente, y esto no ha variado en la ley de contratos. Les pongo aquí el artículo 72 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que sigue diciendo que podrá hacer las veces de documento contractual la factura pertinente. En cuanto a la perfección de los contratos, saben que con carácter general los contratos administrativos se perfeccionan con su formalización, pero naturalmente no en los contratos menores, porque no existe formalización. Posteriormente veremos los criterios de la Junta Consultiva Gallega en cuanto a cuándo se produce entonces la perfección de los contratos. Pongo aquí entre interrogaciones carácter no formal de los contratos menores, porque bueno, la ley de contratos establece el carácter formal de la contratación del sector público, se indica que no se podrá contratar verbalmente, salvo los supuestos de emergencia, esto con carácter general, y se dice que los contratos se formalizarán también por escrito, menos los contratos menores. Como decíamos antes, efectivamente, entonces, al no requerir una adjudicación directa formalizada por escrito, al no requerir una formalización del contrato, pues cabe decir que los contratos menores se aproximan bastante a los supuestos de contratación verbal. Al menos no parece que se pueda incluir en la prohibición legal de prohibición de contratación verbal. En cuanto a la ejecución, también tienen una particularidad, se deduce del texto legal que pueden comenzar la ejecución sin necesidad de haberse formalizado por escrito, porque no es necesaria su formalización. También hay una especialidad en duración y prórroga. Como ven, no pueden tener una duración superior a 1 año ni pueden ser objeto de prórroga. Se deben remitir al Tribunal de Cuentas, su órgano externo de fiscalización, pues haciendo consignar la identidad del adjudicatario, objeto del contrato y cuantía, ordenadas también estas relaciones por adjudicatario. De nuevo ven que la ley incide en la transparencia y en el control. Y por demás, bueno, también deben remitirse a los registros de contratos del sector público, una relación, etcétera. Como ven, cada vez más, pues bueno, hay la ley hace partícipe a los contratos menores de toda la serie de normas legales que regulan la transparencia y de enseñar y de evitar la opacidad en la actuación
de la Administración. Hay alguna norma específica para las entidades locales sin demasiada importancia, por ejemplo, que no es necesario que el interventor se pronuncie sobre el cumplimiento por la entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en los contratos menores, no es necesaria la recepción material, y en determinados municipios de menos de 5.000 habitantes la aprobación del gasto pues, si es sustituida por la certificación de existencia de crédito que se expedirá por el secretario interventor o por el interventor. Bueno, las tienen en el área de contratos, esto no plantea especial problema. Sí que tenemos que examinar con un cierto más detalle los problemas que hay en la propia concepción o conceptuación del contrato menor, que vamos a irlo examinando. Esto sobre todo es una cuestión de las juntas consultivas de contratación administrativa que se han ido pronunciando con mejor o peor fortuna sobre los contratos menores. Aquí les pongo un informe, por ejemplo, reciente de Andalucía, de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, que reconoce, conceptúa bien el contrato menor, que se caracteriza por su importe, que tiene una tramitación excepcional, que da celeridad a la satisfacción de las necesidades de contratación, que son de bajo importe y duración reducida, y reconoce que una tramitación normal no lo haría posible, porque no se engañen. En muchas ocasiones, ni siquiera un procedimiento súper simplificado va a lograr cumplir la celeridad y satisfacer las necesidades de la Administración como un contrato menor. Pero también nos habla este informe, por ejemplo, de los riesgos. Identifica claramente la relación entre el contrato menor y el fraccionamiento de los contratos, después hablaremos del fraccionamiento de los contratos, y nos advierte que el uso de la contratación menor y su apariencia de legalidad constituye pues, un cauce habitual que se emplea para incumplir los correspondientes preceptos legales sobre publicidad y procedimiento de adjudicación. Por tanto, esta Junta Consultiva, como otras, propugna un uso restrictivo de los contratos menores. Uso restrictivo, que es una recomendación que no es legal, no es una recomendación, no es una observación de legalidad, es una recomendación de oportunidad. El uso debe ser restrictivo para tener necesidades puntuales de bajo importe, duración determinada y no para necesidades continuadas, en algunos casos previstas. ¿Por qué? Porque en otro caso podría estar produciéndose un fraccionamiento en la contratación pública prohibido por el texto refundido de la Ley de Contratos. Entonces, ven que empieza a deslizarse en la doctrina de las juntas consultivas cuestiones que no son de legalidad. No se puede utilizar para necesidades continuadas. Sí para necesidades puntuales. Bueno, ¿y cómo que son estas necesidades continuadas y las necesidades puntuales? Y si ustedes leen el artículo de la ley, eso no se dice. Lo iremos examinando. Como ven, la conclusión de este informe en concreto propugna un uso restrictivo para atender necesidades puntuales. Este criterio, como les pongo al final, insisto, ni se recogía ni se recoge en la Ley de Contratos. Vamos a este tema, entonces. ¿Puede atenderse con contratos menores las necesidades recurrentes? Vamos a examinar algún informe de Junta Consultiva también, como este, en concreto de Cataluña, un informe del año 2014, en que se le hace una pregunta yo creo que bastante sencillita y que yo creo que es de todos los días. Se le planteaba en la consulta: hay determinados contratos menores que tienen un carácter repetitivo, como contratos de programas informáticos, papel, material de oficina, que no superan el umbral de 18.000 euros anuales en términos de valor estimado. Recuerden que estamos hablando de la anterior ley de contratos y del límite de 18.000. Y se plantea el órgano consultante, bueno, que esto no es un fraccionamiento, hacer contratos menores con el mismo objeto contractual, incluso con el mismo contratista año tras año, siempre que no se supere el umbral de 18.000 euros anuales. Esto, bueno, no sé su opinión, yo creo que esto es perfectamente posible, pero vamos a ver qué le dice la Junta Consultiva catalana. Le dice: oiga, lo que usted me está planteando es cómo atender las necesidades recurrentes, y vamos a reconocer que los contratos menores comportan una simplificación, una agilización procedimental, una eficiencia sin duda necesaria, una satisfacción rápida de determinadas necesidades, un procedimiento ágil y sencillo, pero ¿qué pasa? Pero su aplicación, como decíamos, pues se ve en este informe, por ejemplo, como una excepción a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, y una inaplicación del deber de salvaguardia de la libre competencia. No sé por qué. De selección de la oferta económicamente más ventajosa. No sé por qué. Se supone que el órgano de contratación debe optar siempre y justificar que el precio es de mercado. Pero bueno, entonces, como ven a continuación, acaba también diciendo que esto es vía habitual que se utiliza para incumplir los preceptos legales sobre publicidad y sobre el procedimiento de adjudicación. Entonces, como es la vía habitual para utilizar los preceptos legales, para incumplir los preceptos legales, esta Junta Consultiva entiende que debe hacerse un uso restrictivo de la figura. Sin embargo, yo les digo que estos son argumentos, lo que se conocen en derecho como de tipo pendiente resbaladiza, que realmente no son argumentos jurídicos legales correctos, son unos argumentos de oportunidad. Voy a restringirlo porque puede dar lugar a un uso indebido. Oiga, pero la pregunta legal es si es correcto o no lo que se le plantea, lo que se quiere hacer.
Por eso entiende esta Junta Consultiva, ya ven que le pongo, bueno, entrecomillados párrafos del informe, que solo se puede recurrir si no se contraviene la normativa de contratación, evidentemente, si no se fracciona el objeto del contrato, etcétera. Muy bien, reconocemos el fraccionamiento con el objeto del contrato. Pues viene aquí párrafos que estos son muy habituales en la doctrina de las juntas consultivas, que yo desde mi perspectiva legal ya les digo que no los entiendo. Dicen que la contratación menor sería más propia de la satisfacción de necesidades puntuales que periódicas y que el diseño de una contratación hay que hacerlo con suficiente previsión, que si las necesidades son previsibles hay que preverlas, valga la redundancia, y se puede contratar por el hecho de que no superen el umbral de 18.000 euros anuales las prestaciones que antes aludíamos. Después se dice que no sería lo más adecuado y conforme con la normativa de contratación pública. Incluso puede ser directamente contrario a esta. Yo este tipo de razonamiento les digo que no los entiendo, porque o es conforme o no es conforme. Yo ya después les expondré mi posición cuando analicemos el valor estimado de estos contratos, que para mí es conforme, pero en este informe se dice no es lo más adecuado y conforme. Oiga, distingue usted las recomendaciones de legalidad de las recomendaciones de oportunidad. Diga usted lo que es legal y después diga usted lo que es recomendable, dicho de otro modo. Pues hay una cita, otros informes, que, como ven ustedes, unos informes se citan a otros, del hilo vamos llegando al ovillo y al final nos dicen que no se puede atender una necesidad continuada en el tiempo, que se tiene que realizar necesariamente año tras año, porque hay otros informes que aluden a que hacer una previsión adecuada sobre las necesidades de contratación. Yo me planteo pues, las preguntas, como ven al final. ¿Se corresponde esta conclusión con las reglas legales sobre el valor estimado? Dense cuenta que le están diciendo al consultante que si sus necesidades de papel o de material de oficina no superan 18.000 euros al año, pongamos hoy 15.000 euros al año, no puede hacerlo año tras año por contrato menor, que tiene que agrupar esas necesidades y acudir a un procedimiento de licitación adecuado. Pero si son necesidades recurrentes, entonces, ¿qué base tenemos que tomar? Una base de si voy a tener 100 años, tengo que hacer un procedimiento 100 años, tengo que poner 4, 8, 10, 12. No, yo no entiendo estos criterios, estas recomendaciones. Finalmente, la conclusión de este informe de Cataluña se sigue manteniendo lo que yo entiendo que es la ambigüedad que les he expuesto anteriormente, que no sé si se la leen, después con calma verán que no se distingue entre legalidad y recomendaciones de una buena o mejor administración. Vamos ahora, por ejemplo, a un informe reciente de la Junta Consultiva de Aragón que analiza ya la nueva ley de contratos y la nueva regulación. Miren cómo empieza. Puede presumirse que el objetivo de la nueva regulación de los contratos menores es prevenir su utilización para la cobertura de necesidades periódicas o recurrentes. ¿Y dónde está esto en la ley de contratos? ¿Por qué presume esta Junta Consultiva que este es el objetivo de la nueva regulación? Yo no lo entiendo. Se remite ahí un informe del Tribunal de Cuentas que, según la interpretación que hace la Junta Consultiva, decía que no se podían utilizar para atender necesidades periódicas y previsibles. Vamos a ese informe del Tribunal de Cuentas, a ver si tirando del hilo, como les digo, vamos llegando al ovillo. Este informe del Tribunal de Cuentas analizaba la contratación menor celebrada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y vienen unas conclusiones generales que aquí sí que hay que agradecer al Tribunal de Cuentas que distinga entre legalidad de meras recomendaciones de oportunidad. Como ven ustedes ahí, hombre, se habla de que sería conveniente completar los expedientes de contratos menores, justificar la adecuación al precio general de mercado, comprobar la capacidad, la solvencia económica, pero dice, oiga, todos estos aspectos no vienen exigidos por las normas legales. Sin embargo, podría ser conveniente. Ah, vale, perfecto, pues esto. Entonces está claro, no es ilegal hacerlo de otro modo, pero es conveniente seguir estas recomendaciones. Por ejemplo, aconseja también promover la concurrencia competitiva, aconseja promover la publicidad de la adjudicación en el perfil. Todas estas recomendaciones se han ido asumiendo por la legislación. Pero también el Tribunal de Cuentas, a mi modo de ver, se equivoca en algunas de las apreciaciones concretas, no generales, que efectúa. Ven que en el cuerpo del informe les pongo que se analiza un contrato concreto, que eran expedientes que vamos a ver que eran periódicos. Es cierto que estos expedientes eran periódicos. Y pone el caso que recoge con más claridad el Tribunal de Cuentas es un contrato de el mantenimiento de una red de voz y datos durante los ejercicios 2013 y 2014, que tuvo un importe conjunto de 19.421 euros. Para mí esto no tiene ningún problema. Fueron dos contratos menores, uno referido a 2013 y uno referido a 2014. Y se ve perfectamente que ninguno de ellos en términos anuales superó los 18.000 euros, que era la cuantía legal vigente en aquel extremo. Pero ¿qué dice el Tribunal de Cuentas? Hombre, el servicio es periódico, susceptible de prórroga, perfectamente previsible
y resultaría más adecuado que se contratase conjuntamente utilizando otro tipo de procedimiento, ¿no? Llega a decir que de facto, bien ahí al final, se produjo una prórroga, situación que no está prevista para los contratos menores. Pero oiga, esto, hacer un contrato y después hacer otro contrato, eso no es una prórroga, es hacer 2 contratos. Ven aquí, por tanto, que dice que el Instituto Nacional de Seguridad Social habría tenido que planificar adecuadamente sus necesidades y que entonces el valor estimado del contrato habría superado el límite legal y debía haberse recurrido a otro procedimiento de adjudicación. O sea, debía haber usted recurrido a otro procedimiento. No, yo les pongo que para mí esto es una confusión en el informe entre la prórroga, el carácter periódico de las necesidades y hay una incorrecta aplicación de las reglas legales sobre el valor estimado de los contratos. Después nos detendremos también en este extremo. Vamos a citar el precedente de la Ley Navarra de Contratos Públicos, que se considera como inspiradora de la regulación actual de la Ley de Contratos. A mí no me gusta este precepto legal, pero he de reconocerle que tiene la virtud de la claridad. Yo no sé cómo lo va a aplicar ahora Navarra a la vez que las limitaciones que vienen en la Ley de Contratos. Supongo que aplicarán las dos prohibiciones conjuntamente, lo cual ya va a ser bastante complicado. Se nos dice en este artículo que fue introducido en la Ley 14, en el año 2014, en la Ley Foral, que ninguna empresa profesional puede ser adjudicatario dentro de la misma administración contratante durante un mismo ejercicio presupuestario de un número de contratos adjudicados mediante factura, dice, cuya cuantía acumulada sea superior pues, a 80.000 euros o a 30.000 euros. Por lo menos, ya les digo, la virtualidad del precepto es que es claro, dice claramente que aquí hay una limitación. Ahora bien, lo refiere, como ven, a la misma administración. Por tanto, ya no es cuestión de un órgano de contratación a otro. La Ley Navarra optó por limitarlo, por ejemplo, administración autonómica, pues esa es la limitación. Se refiere claramente al ejercicio presupuestario y, bueno, entendemos que se quiere referir a la contratación directa, aunque utiliza la expresión un tanto extraña de adjudicación mediante factura, como si mediante facturas se adjudicasen los contratos, no sé. También cabe citar otro precedente de la Ley aragonesa, para que vean esto simplemente que este tema se viene cociendo desde hace tiempo respecto de determinados sectores doctrinales o administrativos que propugnan una mayor limitación en los contratos menores. Vámonos ya a la nueva Ley de Contrato del Sector Público, en concreto a su exposición de motivos, que, habla, como saben, que se suprime el procedimiento negociado sin publicidad. Le pongo esto porque esto está relacionado con una expresión en la exposición de motivos que intenta considerar la contratación directa como extraordinaria. Si lo ven en la transparencia siguiente, al hablar del procedimiento supersimplificado, dice que habilitará una tramitación sumaria para contratos de escasa cuantía y dice la exposición de motivos que esto va a reducir la contratación directa a situaciones extraordinarias. Pero este deseo, como veremos, no se traduce en una regulación concreta en el articulado, ni siquiera si interpretamos la regla, como veremos después, del 118.3, en sentido de una limitación por contratista para ser adjudicatario de contratos menores, ni siquiera sería una limitación de la contratación directa a situaciones extraordinarias, sería una limitación por contratista, no por la situación, no por el supuesto en que es aplicable la contratación. ¿Cuáles son entonces las principales novedades de la Ley de Contratos nueva en cuanto a los contratos menores? Aquí les pongo varios párrafos de la Junta Consultiva Gallega y de su informe 1/2018. La asesoría jurídica de la Junta, como decía Patricia, está presente en la Junta Consultiva. Somos miembros de la Junta Consultiva y participamos también en la redacción del informe. Se analiza, lo que se viene a decir es que, que se ha complicado el proceso, que es un proceso más complejo, aunque las novedades más fundamentales se encuentran en la tramitación. No vemos grandes novedades de fondo en la regulación de los contratos menores. Ahora bien, vamos a analizar en concreto, como les decía antes, la regla del 118.3, esto es, si hay una limitación o no por contratista de los contratos menores de los que puede ser adjudicatario. Vamos a ir analizando las distintas interpretaciones de que esta materia ha sido objeto. Vamos a partir de un informe que yo comparto, que es el 42/2017 de la Junta Consultiva de la Administración del Estado, que dice que la ley no contempla una limitación a la celebración de contratos menores con un mismo operador económico cuando las prestaciones objeto de los mismos sean cualitativamente diferentes y no formen una unidad.
Por tanto, se está optando en la norma que antes vimos, la recuerdan, del 118.3, que parece sugerir que hay una limitación por contratista, se está entendiendo que no hay una nueva regla prohibitiva y que al final hay que remitir esta cuestión a la regulación del objeto del contrato y de su fraccionamiento. ¿Por qué? Porque ahí les extracto argumentos de la Junta Consultiva del Estado. Oiga, esto sería absurdo porque, bueno, claro, es que si ustedes lo piensan, el entender que por el hecho de haber sido adjudicatario, resumiendo mucho lo que dice el informe, supone una limitación para contratos de servicios, por ejemplo, ulteriores, eso supone entender que hay como una especie de carné del contratista menor por puntos, donde uno tiene 15.000 puntos y con ese órgano de contratación o eventualmente con esa administración, cada contrato menor le resta de ese carné de contratista y al final, si agota ese crédito, porque por ejemplo le han hecho un contrato ya de 14.999, no podría volver a ser adjudicatario de un contrato menor con ese órgano de contratación, con esa administración. No se sabe muy bien si se interpreta así el precepto. Yo estoy de acuerdo con el Estado que interpretar así la norma, esto es un exceso respecto a la finalidad de la norma y que daría lugar a resultados desproporcionados impidiendo el acceso a contratos menores de personas que es por el simple hecho de que haya superado el límite legal. Por tanto, la Junta Consultiva del Estado entiende, como nosotros en la Junta Consultiva de Galicia, que estamos ante condiciones cumulativas conectadas como un fin último coincidente, cuyo fin es la prohibición, es prohibir el fraccionamiento del objeto de los contratos, castigar la división arbitraria del objeto de los contratos. Por tanto, el Estado dice que no hay ningún problema en adjudicar contratos menores sucesivos a los mismos contratistas, siempre que los objetos sean cualitativamente distintos o, aunque sean prestaciones similares o equivalentes, cuando no constituyan una unidad de ejecución económica y jurídica. Esto es literalmente lo que dice el informe del Estado. También cabe aclarar que el Estado advierte, oiga, la mención de la norma no es baladí, no es innecesaria, no supone simplemente repetir lo que ya sabemos del fraccionamiento del objeto de los contratos. Es una llamada a los órganos de contratación para que eviten la realización de esta conducta y para que lo justifiquen adecuadamente en los expedientes de contratación. Pero bueno, esto veremos que no es pacífico. De hecho, parece que la mayor parte de las juntas consultivas, salvo la gallega, las que han opinado, se están inclinando por otras interpretaciones. Por ejemplo, aquí les pongo el informe 3/2018 de la Junta Consultiva de Aragón, que como antes veíamos parte de una presume que la ley intenta esto limitarlo al máximo y claro, pues va llegando a sus conclusiones derivadas de sus prejuicios iniciales. Por ejemplo, ya el título del informe, observen cuál es: incompatibilidad para la adjudicación de contratos menores. Este informe entiende que se ha introducido una nueva regla de incompatibilidad para ser contratista, como una nueva prohibición para contratar. Si usted ha agotado ya su carnet de contratista por euros, por los 15.000 euros que le daba la ley, usted ya no puede volver a ser adjudicatario de contratos menores, al menos en este ejercicio presupuestario. Entonces, como ven, entiende que hay efectivamente esta regla de incompatibilidad y nos cuenta un poco la historia legislativa del precepto, que es bastante lamentable. Proviene de quiero decir que no parece que esta sea una cuestión excesivamente pensada o meditada. Esto es fruto de una enmienda, que la enmienda, como ven ustedes ahí, es la del Grupo Parlamentario Socialista. Se dice no tiene nada que ver con la regulación actual. En el expediente se garantizará que no se está alterando el objeto del contrato y que el contratista no haya suscrito más contratos menores en la misma anualidad. Hombre, pues será del mismo contrato, si no, ¿por qué se va a limitar a alguien? Porque un contratista solo puede ser adjudicatario de un contrato menor al año. O sea, yo le compro un libro a una librería, que eso es un contrato menor, ¿verdad? Un contrato menor de suministro, y no puede volver a ser adjudicatario de una compra de libros por parte del órgano de contratación o por parte de la Administración Autonómica. No tiene ningún sentido. Entonces, lo que nos dice el informe de Aragón es que, fruto de las necesarias transacciones, que es una forma de decir que no quedó explicado el porqué de los cambios en ningún lado, porque fue una enmienda que se pactó en la Comisión de Hacienda y Administración Pública, no hay rastro de por qué se quiso redactar así, ¿no? La redacción final no es exactamente la inicial. Entiende que hay que atender sobre todo al espíritu del legislador, al espíritu y finalidad que se ha pretendido dar a la norma. Reconoce al final, ven ahí, que la literaria del precepto no arroja suficiente claridad para determinar el ámbito de aplicación objetivo de esta regla, pero ellos acaban concluyendo que la limitación hay que interpretarlas por tipologías del contrato. Esto es, por contratos de obras, servicios o suministros. Para la Junta Consultiva de Aragón, si un contratista hace una obra con la Administración, pues tiene ese límite de 40.000 euros para contratos menores.
Si también se dedica a los servicios, tiene un límite de 15.000 euros para los servicios y tiene un límite de 15.000 euros también para los suministros. Esto pues le da a cada contratista, según su actividad, pues 3 carnés de contratista por punto, si les vale, pues como forma gráfica de entenderlo, el símil que les hacía yo antes. Y de nuevo, puede presumirse que el objetivo de la nueva regulación, dice este informe, es prevenir su utilización para la cobertura de necesidades periódicas o recurrentes. No sé por qué, porque yo no veo eso en ningún lado en la ley de contratos. El carácter recurrente así se plasmará en objetos de contratos idénticos o al menos similares. Yo pongo entre interrogación en obras, pero vamos a ver en obras, ¿qué va a tener si se hace una obra en Oleiros, que tiene que ver con una obra que se haga en Pontevedra? ¿Por qué ese contratista va a estar limitado? Por ejemplo, si lo contrata la Administración Autonómica y solo puede ser adjudicatario de 2 obras de 20.000 euros si esas 2 obras no tienen nada que ver entre ellas. Bueno, acaba concluyendo, efectivamente, como les decía, lo que ven ahí, que debe operar respecto de los contratos de menores de la misma tipología. La Generalitat de Cataluña también ha opinado a través de su Junta Consultiva y también entienden que la finalidad de la nueva limitación, entienden que hay una nueva limitación, es limitar el volumen máximo de contratos menores que se pueden adjudicar a la misma empresa. ¿Para qué? Para incrementar la competencia, evitar desigualdades entre las empresas, promover la diversificación de empresas contratistas de estos contratos. O sea, esto viene a decir que esto es para hacer un favor a los empresarios. Yo, la verdad, desde que entró en vigor la ley de contratos, lo único que veo en los distintos sectores de la actividad económica es una preocupación por lo que dice la nueva ley respecto de estas limitaciones de los contratos menores. De hecho, los representantes de las federaciones y asociaciones empresariales, por ejemplo, presentes en la Junta Consultiva de Contratación, lo que manifestaron es su preocupación de una interpretación rigorista del precepto que conduzca a un empresario a que por el hecho de ser adjudicatario de un contrato menor no pueda volver a serlo de otros, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, se interpreta así este tema por la Junta catalana. Entiende que la limitación es de contratos con los mismos objetos, pero entendidos no como hace Aragón ni como el Estado, sino con prestaciones sustancialmente coincidentes. Veremos entonces que en Cataluña difiere tanto de la interpretación del Estado como de la interpretación de Aragón, con lo cual ya pueden imaginarse, este informe es muy reciente, hace 2 semanas o 3 semanas, ya pueden ver los distintos criterios que está provocando la nefasta redacción del precepto que, como pueden ir viendo, es como un espejo donde cada uno, el que se mira en ese espejo se ve reflejado. El que cree que la contratación menor es toda una fuente de errores de corrupción y que debe ser limitada, ve eso en el precepto, y el que ve otras cosas, pues no refleja eso, no ve eso reflejado. Entonces, al final, casi el precepto muestra más de los prejuicios que tiene cada cual al interpretarlo, de lo que realmente dice, que es bastante exiguo, como vamos a ver, y muy poco. Aquí manifiestan esta transparencia, manifiestan su discrepancia con el Estado, dicen que el Estado ha hecho como una flexibilización de la limitación, entiende que hay 2 obligaciones complementarias, no una sola, como el Estado dice, y que no se puede entender que esto solo se intente prohibir el fraccionamiento de los contratos. Entiende que hay que ir a algo más. Y concluye que tienen que ser contratos con los mismos objetos, pero entendidos de forma diferente que el Estado y de forma diferente que Aragón. Entiende que esta similitud de objeto es contratos con prestaciones similares. Es suficiente que los contratos sean similares. Esto lo van a entender con el ejemplo que dice el propio informe. No es fácilmente comprensible el informe catalán, incluso para mí hay que leerlo con atención. Quiero decir que yo estoy acostumbrado a leer estas cosas y esto me parece especialmente difícil de comprender a qué se quieren referir. Pero bueno, dicen que no tendría sentido, me estoy yendo parando para atrás. Perdón, voy a salir. Me fui un poco, me pasé. Aquí les pongo con presentación desde la diapositiva actual. Bien, ¿cuál es la diferencia con la Junta Consultiva de Aragón? Que para Aragón hay un carné de contratista por puntos, por así decirlo, por euros, para distintas tipologías, obras, servicios y suministros, y para Cataluña hay que estar
a contratos similares. Por ejemplo, los contratos de agencia de viajes o contratos de servicios informáticos, pues la empresa de agencia de viajes tendría un carné de contratista por puntos de 15.000 euros para sus contratos de agencia de viajes. Si se dedica también a la prestación de servicios informáticos, tendría un carné de contratista por puntos o por euros también de 15.000 euros para la contratación de servicios informáticos. Entonces ven que es una especie de vía intermedia entre unos y otros. En el País Vasco también muy recientemente han publicado una recomendación de la Junta Asesora de Contratación Pública. A ellos nadie les ha pedido un informe, pero se han sentido llamados supuestamente con la intención de aclarar las cosas y establecer criterios únicos a manifestar su opinión. Habla de los informes que tienen que justificarse, del contenido de los informes según la Ley de Contratos. Precisa que el objeto debe estar clara y detalladamente definido. Por ejemplo, si yo efectivamente encargo para la biblioteca de la asesoría jurídica un libro, tengo que recoger la causa, su materia, la mención exhaustiva de dicha justificación, de las tareas que conllevará, pues hombre, que la librería me entregue el libro. Y el espacio temporal en que operará, nunca superior a un año. O sea, ven que se empiezan a rigidificar la cuestión y empiezan a exigirse en esta recomendación toda una serie de justificaciones que tampoco están en la ley en ningún lado. Aquí incluso nos dice esta recomendación que en los contratos de repetición periódica cogen el tema, esta obsesión de los contratos periódicos y recurrentes, cogen esa obsesión también de otras juntas consultivas y nos dicen incluso que independientemente de que el importe sea mínimo, no se deben considerar contratos menores a licitar con el mismo objeto. Se debe contemplar su valor estimado total y reunirnos en un único contrato con una duración que sea como máximo, pues bueno, que se garantice su publicidad, etcétera. Pero bueno, yo vuelvo a repetir, como verán, esto porque hay que hacerlo así respecto de un contrato menor que, aunque sea repetido, como el material de oficina, su valor estimado anual no supera, por ejemplo, actualmente 15.000 euros. Bueno, y interpreta la cuestión del 118.3, como ven en el segundo apartado de esta presentación, como también referida a tipologías de contratos. Volvemos si me disculpan de nuevo la ocurrencia, al carné de contratista por puntos referido a obras, servicios y suministros, ¿no? Ahora también pues con 3 carnés de contratista por puntos. ¿Cuál es entonces la interpretación que hemos hecho en la Junta Consultiva de Galicia? Bueno, como ven, soy crítico con las anteriores interpretaciones, soy partidario de la interpretación del Estado. Entendemos en el informe que se trataba simplemente un nuevo requisito formal dentro del expediente de contratación menor, que el apartado del artículo 118.13 se está refiriendo a la justificación relativa a la justificación en el expediente de que el objeto del contrato no constituye el fraccionamiento, que debe entenderse como una exigencia de justificar que el objeto del contrato resulta completo, y que en este aspecto no resulta ninguna modificación sustantiva, que se limita a remitirse a las normas generales de la ley sobre fraccionamiento de los contratos y exigir de forma explícita una justificación de estos extremos. Entonces, hay una nueva regla prohibitiva en el segundo inciso, 118.3, cuando dice justificar que el contratista non suscribiu máis contratos menores que individual ou conxuntamente superen a cifra que consta no apartado primeiro deste artigo. Pues estamos de acuerdo con el Estado en que entender que aquí existe unha nova regra prohibitiva daría lugar a un exceso interpretativo e resultados antisistemáticos e levaría a concluir a existencia dunha sorte de nova prohibición para contratar coa administración pública por o mero feito de tener concertados outros contratos menores anteriormente. Entonces, en este informe se propugna, poden lelo, está publicado na página web da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa, unha interpretación sistemática do artigo 118.3. Disculpen, estoy mezclando el gallego y el castellano según las transparencias. En esta ocasión he utilizado, he copiado en la versión gallega, en la transparencia, lo que dice el informe de la Junta Consultiva de Galicia. Como ven, nos entendemos que entendelo como unha regra prohibitiva evitaría a xudicación de diferentes contratos menores, aínda que tivesen un distinto obxecto, un contratista idóneo, polo mero feito de ter sido adxudicatario de outros contratos menores anteriores, cuestión con a que non estamos de acordo. Polo tanto, nos entendemos que se trata de unha precisión da regla que antecede, como amosa a redacción final do artigo que se ven no último parágrafo desta transparencia. A Lei de Contratos di que o órgano de contratación comprobará o cumprimento de dita regla.
Isto é, o propio precepto interpreta as mencións que anteceden a esta expresión como unha única regra e non como dúas reglas non relacionadas entre sí. A continuación, pongo a interpretación que entendemos correcta da Lei de Contratos da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa, o que debe justificarse que, polo tanto, o contratista non suscribiu máis contratos menores co mesmo obxecto, como di o Estado, que individual ou conxuntamente superen a cifra que consta no apartado primeiro do artigo. Porque, claro, se entendemos o precepto como unha regra prohibitiva autónoma e o entendemos como fai Cataluña, como fai Aragón, como fai o País Vasco, a que chegamos? Ben, pois, ben que por que entender, se non di nada o precepto, que o límite é o órgano de contratación? Podería ser a administración. Por que entender que o límite é o exercicio orzamentario, como despois veremos? Entonces podería ser, non tería límite, podería ser unha prohibición con carácter indefinido. Entón, nos entendemos que entendelo como unha regra prohibitiva autónoma dá lugar a maiores problemas interpretativos os que intenta arranxar. Vamos tamén a detenernos en unha cuestión clave de toda esta cuestión que estamos viendo. Intentaré acabar a las 1:30, si les parece, intentaré resumir, ir a lo fundamental e intentar acabar a las 1:30. Tranquilos, solo nos quedan casi 60 transparencias. A ver, disculpas por anticipado, entonces vamos a ir a los puntos fundamentales. Vamos a detenernos para que vean mi opinión sobre el objeto del contrato y su fraccionamiento. En estas transparencias lo que les cuento es que ¿por qué discutimos tanto en la administración los letrados, interventores y gestores? ¿Esto es fraccionamiento? No, no lo es. Sí, sí lo es. A mí me pega que sí. Yo veo un fraccionamiento. Bueno, realmente son materias en que hay muy poca elaboración dogmática, porque no hay una elaboración dogmática que provenga del derecho privado, que nos enseñe, que nos indique, que nos explique cómo analizar estos casos. Porque claro, en el derecho privado se parte de un principio total de libertad en la configuración del objeto de los contratos y de la autonomía de la voluntad. Por tanto, hay muy pocas normas legales realmente en la ley de contratos que nos indiquen cuándo algo es un fraccionamiento o no. La ley nos prohíbe fraccionar los contratos, como saben, con la finalidad de disminuir la cuantía, eludir los requisitos de publicidad, etcétera. Yo lo que les pongo aquí es que habrá que hacer un examen caso por caso en atención a las necesidades administrativas a satisfacer y como saben seguramente los que tienen más contacto con la contratación administrativa, si hay una unidad o no funcional en las prestaciones atendiendo a su vinculación. Vamos a partir, por ejemplo, de los contratos de obras, que es donde más claramente se puede apreciar los fraccionamientos de los contratos. Es algo menos etéreo que un servicio, ¿verdad? En la ley de contratos, por ejemplo, se nos dice que las obras es el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil destinado a cumplir por sí una función económica o técnica y, por tanto, que una obra completa es aquella que es susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente y que debe ser, como ven aquí, completa. Entonces, les pongo aquí en el segundo apartado, resulta claro en este sentido que dous ou máis obras en bens símbolos diferentes e separados no espazo, aínda que sexan da mesma clase, por exemplo, reparación simple, aínda que sexan encargadas ao mesmo contratista, son dos obxectos contratuais diferentes. Aquí non hai fraccionamiento posible del objeto del contrato. Por tanto, en nuestra interpretación se puede encargar una a un contratista por 40.000 euros y otra al mismo contratista también por 40.000 euros sin que haya ningún límite legal al respecto. Por ejemplo, pongo aquí que no sería correcto legalmente entender que todas las reparaciones que efectúa la Administración Autonómica en su parque de viviendas públicas o en sus edificios administrativos o en la Administración de Justicia son una única obra. El fin institucional puede ser el mismo, reparar los edificios administrativos o los edificios judiciales. Sin embargo, las necesidades concretas a satisfacer en cada caso son diferentes. ¿Podríamos concluir un acuerdo marco para racionalizar la contratación y prever las condiciones? Sí, pero no es necesario legalmente realizar acuerdos marcos. Es una figura que es potestativa legalmente. También vamos a precisar, si todas las obras conocidas en el mismo edificio, del mismo complejo inmobiliario que se quieran realizar al mismo tiempo, evidentemente habrá que sacarlas como un único contrato de obras. Y si después aparece otra, oigan, nadie puede decir que hubo un fraccionamiento. Si no era previsible que esa obra había que hacerla, no era necesario. Bueno, voy a ahorrarles, yo repito, voy a entregar las transparencias, la presentación a la EGAP para que pueda repartirle.
las obras lineales son las que se integran en una red, es un caso más complicado. Yo les pongo ahí, por ejemplo, les pongo en el apartado tercero, ven ahí el caso de las fochancas, ¿no? La reparación de una fonchanca nun estado en unha obra pode considerarse como obxecto contractual cada un diferente. Isto levaría ao absurdo de admitir a contratación separada por contrato menor de cada unha das fochancas existentes na mesma estrada. Isto é absurdo, habrá que agruparlas de algún modo estos baches, ¿no? Pero ojo, de ahí a mantener que deben agruparse en un único contrato la reparación de todas las carreteras que hay en las locales, provinciales o autonómicas, es también absurdo. Habrá que encontrar, por tanto, un término medio. Yo creo que este tema de los baches es un tema recurrente en todas las administraciones y locales, de hasta dónde, cuántos baches hay que tener en cuenta o cuántas calles hay que, ¿no? Esto, bueno, les pongo a continuación una serie de criterios y, si tienen interés, esto es para profundizar, el que quiera, pues algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se refieren a distintos contratos de obras en casos resueltos por la jurisprudencia comunitaria de cuándo hay o no un fraccionamiento, y son sentencias de muy interesante lectura porque no dicen, como pasa muchas veces en la administración española, pues yo aquí veo un fraccionamiento, sino que explican a lo largo de varios folios razonadamente por qué entienden que hay un fraccionamiento, porque entienden que no lo hay, que es lo que se echa muchas veces en falta en la administración en estas discusiones que les caracterizaba, donde unos opinan que hay un fraccionamiento y otros opinan que no. En suministros y servicios vamos a estudiar el precepto fundamental que recoge la Ley de Contratos para que puedan juzgar ustedes mismos la corrección de estos informes que les decía antes en juntas consultivas, donde decían que los contratos menores no están para atender las necesidades repetidas y periódicas. ¿Nos dice esto la Ley de Contratos? No. ¿Cómo tengo que acudir para valorar el valor de un contrato, para delimitar un contrato? Tengo que acudir a las reglas de valor estimado. ¿Qué nos dice la Ley de Contratos para aquellos 101.10? Para los contratos de suministros o servicios que tengan carácter de periodicidad o que se deban renovar en un periodo de tiempo determinado, pues que tengo que tomar como base de cálculo el valor real de los adjudicados durante el ejercicio precedente o el valor total estimado de los contratos que prevé hacer en el siguiente ejercicio presupuestario. Esto es muy sencillo, es lo que les decía antes el papel. Yo tengo que comprar papel en el año 2018. ¿Cuánto me gasté en el año 2017 en papel? 12.000 euros. ¿Puedo prever que las necesidades van a seguir siendo las mismas? Sí, pues entonces podré acudir a un contrato menor. ¿Por qué? Porque la ley no me obliga, la ley, otra cosa son las recomendaciones, pero la ley no me obliga a adoptar una base de cálculo superior. Me está hablando siempre en términos de cómputo anual. No me exige agruparlo en 4 años, ni me exige agruparlo en 2. Lo que me está diciendo es, oiga usted, el material de oficina, que son suministros periódicos, pues oiga, usted calcule sus necesidades en términos anuales. ¿Y yo puedo calcular 3 años y hacer un procedimiento abierto? Hombre, claro que puede, pero eso no es legalmente necesario. Aquí les pongo el ejemplo del papel y pongo como ejemplo el considerando 19 de la directiva, que dice esto mismo. Fíjense cómo dice la directiva. A efectos de hacer una estimación de los umbrales, el concepto de suministros similares debe entenderse en el sentido de productos destinados a usos idénticos o similares, por ejemplo, suministros de una serie de alimentos o de diferentes elementos del mobiliario de oficinas. Ahí lo tienen ustedes. La directiva no es fanática en este extremo. Dice, oiga, calcule usted lo que va a gastar en un año. Punto. Vamos a otros. Aquí les ponía, bueno, el ejemplo del libro que les puse antes. Vamos ahí, ven en el segundo párrafo. Y comprar, por ejemplo, libros para la biblioteca de la asesoría jurídica o para la biblioteca del concello. El valor estimado del contrato vendrá dado por el precio del libro, porque es un bien singular. Vamos a comprar un manual sobre la nueva ley de contratos. Pues eso podrá ser un contrato menor. No tengo que sumar el importe del valor estimado de todos los libros que pretende adquirir esa biblioteca y hacerlo por concurso público, pero yo, a principio de año, yo que sé qué libros de contrato van a salir. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. También les pongo otro ejemplo. Distinto es que yo pretenda la adquisición de 1.000 ejemplares del mismo libro a una editorial o librería. Claro, ahí no son 1.000 contratos diferentes, eso es un único contrato y tener que calcular cuánto valen esos. Si voy a comprar 1.000 libros para las guarderías municipales,
pues naturalmente tendré que sumar el importe de todos los libros, porque realmente es un único contrato, no son, sin embargo, si yo me compro, si yo ahora, legalmente y civilmente, si ustedes bajan ahora a la librería, a cualquier librería de Santiago del Centro y se compran 15 libros, esos son 15 contratos de compraventa diferentes, no es un único contrato que haya que sumar todas las facturas, y la prueba es que si un libro viene defectuoso, podrá devolver ese libro, no todo el resto de los libros. En servicios les pongo también que estas conclusiones se pueden aplicar, por ejemplo, a los servicios repetidos de mantenimiento de edificios y de limpieza. Si la base de cálculo no supera 15.000 euros, podrán adjudicarse por contrato menor, si la base de cálculo anual no supera ese importe. También les pongo otros ejemplos. Contratación de servicios de una agencia de viajes. Hay gente que dice, tú tienes que calcular todos los viajes que vas a realizar en el año siguiente y si superan 15.000 euros. Y les digo, yo qué sé qué viajes van a tener que hacer los letrados. Uno tiene que ir a Madrid a un juicio, otro tiene que ir a Barcelona a un curso, otro. ¿Ustedes saben los viajes que por razones de trabajo van a hacer a lo largo del año en enero? Bueno, pues lo normal será entender que cada viaje, que cada prestación que se contrata con agencia de servicios relativa al traslado de unos determinados funcionarios a un Barcelona, a un curso sobre contratación, pues eso es un objeto contractual. Entonces, puedo sumar todo. Al final de año alguien me puede decir, oye, tus gastos en agencia de viajes han superado 15.000 euros. Ha habido un fraccionamiento del objeto del contrato, no podía ser adjudicado por contrato menor. Yo diría, mira, perdona, ¿pero por qué? Son contratos diferentes, no es el mismo proyecto de prestación contractual, en mi opinión. Otro ejemplo, reparaciones de vehículos de un parque móvil. A ver, bueno, pues seguramente la Diputación, el Concello, la Xunta tienen un parque móvil. Entonces, sabemos que hay coches que se van a averiar a lo largo del año. Pero yo sé a principio de año qué coches se van a averiar. No. Sé qué coche se le va a romper la transmisión. Sé que a un Citroën se le va a romper un volante y a un Volkswagen se le va a romper la transmisión. ¿Puedo calcularlo con anterioridad? No, no es mantenimiento. Estamos hablando de reparaciones. Entonces, para mí, cada contrato de reparación de cada vehículo en un taller es un objeto contractual diferente, que es como una obra. Cumple un resultado económico y técnico diferente. Por tanto, no se pueden sumar, a mi humilde modo de ver, todas esas reparaciones menores. Lo que sí se puede hacer, pero no es preceptivo legalmente, es un acuerdo marco. Sí que se puede hacer un acuerdo marco. Alguno que intentó la Xunta quedó desierto, pero efectivamente, porque bueno, pero se puede hacer un acuerdo marco donde se tenga en cuenta. Voy a sacar un acuerdo marco que en general yo prevea las condiciones de los contratos de reparación de vehículos que voy a hacer a lo largo del ejercicio. Y puede salir bien ese acuerdo marco, pero repito, es una técnica de racionalización de la contratación que puede ser recomendable, pero no es obligatorio legalmente hacer acuerdos marco. La ley de contratos dice el órgano de contratación podrá concertar acuerdos marco para atender las necesidades repetidas de contratación que surjan a lo largo del ejercicio. También les pongo aquí otros ejemplos en materia de redacción de proyectos de obras, de encargar cada proyecto de obras, es un contrato diferente. Hombre, si realmente es el mismo proyecto de obras que se adapta a las distintas características del terreno y que realmente es siempre lo mismo, pues hombre, no, ahí habrá un designio contractual, único. Bien, vamos a atender 5 minutos más, si me permiten, 10 minutos más, para no pasarme de la hora hablando, y después, si quieren, pues que haya preguntas. Analizar brevemente otras cuestiones que, bueno, derivan de la doctrina de las juntas consultivas que han examinado esta materia. Claro, cuando se entiende que hay una limitación derivada de los contratistas y de la persona del contratista y que hay una especie de carnet de contratista por puntos, surgen otras dudas que no tienen realmente solución en la ley. Por ejemplo, ¿y qué pasa con las UTEs? ¿Y qué pasa con las empresas vinculadas? Por eso en la Junta Consultiva Gallega, como hemos adoptado una interpretación diferente, al final lo que hemos concluido es, mire, es que da igual que haya UTEs, que haya empresas vinculadas o no. Aquí lo decisivo es si estamos hablando del mismo objeto contractual o no, si hay o no un fraccionamiento del objeto de los contratos. Lo para mí exagerado de los criterios, por ejemplo, de la Junta Consultiva Aragonesa y de otras, se demuestra cuando le pregunta el ayuntamiento que le preguntaba a la Junta Consultiva de Aragón. Le dice, bueno, pero mire, yo es que publico los contratos en el perfil y los adjudico por criterios de adjudicación y por criterios objetivos, mis contratos menores. ¿Sigue habiendo esa misma limitación? Y la Junta Consultiva, sorprendentemente, le dice, sí, porque la ley nada dice. Entonces, como la ley nada dice, pues usted, por mucho que
un contratista quiera optar a un contrato menor que sale en el perfil, que hay unos criterios de adjudicación y que él es la mejor oferta, no se le puede adjudicar si ya ha agotado su carnet de contratista por puntos. Pero entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿No quedábamos en que era todo esto para promover la mejor oferta y la competencia y la oferta económicamente más ventajosa? ¿Lo vamos a castigar al contratista porque ya ha sido objeto de otras adjudicaciones anteriores de contratos menores? Por eso nosotros en la Junta Consultiva Gallega no entendíamos, no compartimos este criterio. De hecho, el criterio del informe de Aragón ha dado lugar a un decreto ley aragonés donde intentan arreglar la situación, parten de los criterios de la Junta Consultiva Aragonesa y al final, pues yo supongo que esto el Estado seguramente lo recurrirá por inconstitucional, por oponerse a la legislación básica, pero bueno, no lo sé, habrá que ver naturalmente. Pero dicen que si los contratos menores se publican en el perfil, si hay un plazo para la presentación de proposiciones inferior a días hábiles, si hay criterios de adjudicación, etcétera, que no se limita a la adjudicación de ulteriores contratos. O sea, a consecuencia del informe de su Junta Consultiva, Aragón tuvo que arreglar esto mediante un decreto ley para que prevaleciese la lógica dentro de lo ilógico que es la interpretación de la Junta Consultiva aragonesa. Nuestro criterio es en Galicia fue entender que, mire, que da igual que usted que los publique o no en el perfil. Realmente la limitación viene dada por el objeto del contrato, por tanto, un mismo contratista, con tal de que sean objetos diferentes, puede ser adjudicatario sucesivo de distintos contratos, los publique usted o no en el perfil. ¿Que los quiere publicar? Perfecto, abona pues una mayor transparencia. Y para terminar, me voy a detener simplemente en los elementos subjetivos y temporales de la regla del 118.3. El criterio de la Junta Consultiva Gallega es que debe estarse a los distintos órganos de contratación, porque es lo que dice el artículo 118.3 de la Ley de Contratos. Entendemos que debe referirse a los contratos de los que resulta el órgano de contratación competente para su adjudicación. Por tanto, no hay que tener en cuenta para calcular el fraccionamiento, no hay que tener en cuenta todos los contratos realizados por la Administración, etcétera. O sea, las justificaciones que el 118.3 de la Ley de Contratos exige hacer al órgano de contratación, el órgano de contratación debe comprobar los contratos hechos por ese órgano de contratación, no por todo el resto de la Administración. Sin embargo, hay que introducir una matización respecto de las unidades funcionales que en el informe de la Galicia, que repito, lo tienen ustedes publicado, por supuesto, en la página web de la Junta Consultiva, se analiza lo que dice la Directiva Comunitaria de Contratación, que estima que no hay fraccionamiento cuando existan unidades funcionales, ahora les pondré un ejemplo, que sean autónomas respecto de su contratación. El ejemplo que pone la directiva son las guarderías y los colegios. La directiva dice, oiga, si hay un colegio, una guardería, que tiene una autonomía para contratar, y contrata, pues no sé, el comedor escolar en el supermercado de la esquina, compra allí los productos, que además tiene una autonomía para elegir qué compra y qué tipo de productos compra esa guardería, eso no se puede sumar a los contratos para hallar el valor estimado de los contratos a la contratación total que tenga el órgano de contratación y no se puede atender que existe un fraccionamiento. Por decirlo de alguna manera, la directiva entiende, oiga, pues cada colegio, cada guardería o cada dirección general con funciones de contratación delegadas podrá autónomamente ser responsable de su propia contratación y no habrá que sumar todas las cuantías. Y menos mal, porque si no, vamos a ver, si de verdad fuesen aplicables los límites de contratos menores de suministros de 15.000 euros, no sé si ustedes se han planteado lo que cuesta diariamente o semanalmente que todos los colegios, guarderías, residencias de ancianos compren la comida y cualquier cadena de supermercados, ¿en cuántos días agotaría ese carnet de contratista por puntos que dicen algunos que debe interpretarse la Ley de Contratos? Seguramente algunas grandes cadenas de supermercados a las 3 semanas ya no podían contratar más con esa administración porque ya se habría comprado pues, en alimentos entre todos los centros de contratación cantidades muy superiores a esos 15.000 euros. Ya no hablemos de hospitales y de cuestiones de este estilo, ¿no? Bueno, pues finalmente, en cuanto a los elementos temporales de la regla de 118.3, hay una práctica unanimidad en las juntas consultivas que han sacado los informes en que debe estarse
en cuanto a las justificaciones que exige el 118.3 a la anualidad presupuestaria, al ejercicio presupuestario. Esto es, hay que justificar, como antes veíamos, en coherencia con la regla sobre valor estimado de la ley, que en ese ejercicio presupuestario no se han realizado adquisiciones por importe superior, que no hay contratos que se han fraccionado, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, para dejarles a ustedes un turno para las preguntas, lo voy a dejar. Y reitero mis disculpas por haber ido tan rápido y teniendo en cuenta además la densidad de la materia. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo comparto el criterio de la asesoría jurídica de la Xunta en cuanto a los contratos menores, pero mi pregunta va en relación con la prórroga. Es decir, está claro que el contrato menor no puede tener una duración superior a un año ni puede ser objeto de prórroga. Pero entiendo que ese que no puede ser objeto de prórroga se refiere al año de duración, no en sí a la prórroga del contrato de una duración inferior. Me explico. Imaginemos que un ayuntamiento contrata con un contratista o suscribe un contrato menor, por menos de 40.000 euros, lógicamente, para arreglar pues, el deterioro de una carretera por los temporales del invierno. Plazo de ejecución, 3 meses. Se mete la primavera que hemos tenido, no se ha podido terminar la obra. ¿No se podría prorrogar esos 3 meses? ¿Habría que celebrar un nuevo contrato menor que ya no podría ser con ese contratista? No tiene absolutamente ningún problema esa prórroga, porque efectivamente a eso me refiero. Que cuando dice que no es susceptible de prórroga, claro, es que no es susceptible la prórroga por encima del año, ¿no? Efectivamente. O sea, al final lo que viene a decir la ley, usted tiene que calcular en términos anuales el valor estimado del contrato. Si tenemos una obra de 40.000 euros, claro, ahí además no estamos hablando de un servicio como una limpieza o como un servicio de mantenimiento que se pueda prorrogar en el tiempo. Y prorrogar en ese sitio es repetir la misma prestación, no se puede repetir la misma prestación. En cambio, un contrato de obra, que es un contrato de resultado, que hay que terminar la obra, si el contratista no la termina en el plazo concedido, hay que darle un plazo igual al que perdió cuando no fuese por causas imputables a él, salvo los supuestos legales. Entonces, ahí no tiene absolutamente ningún problema prorrogar la ejecución del contrato menor para conseguir el resultado del contrato menor. Ningún problema. Hola. Buenas tardes. Hola. Eu quería preguntarle se non cree vostede con a interpretación tan laxa dos contratos menores na nova lei deixa sin efecto o cambio normativo que produce a propia lei, sabes, por parte da Xunta Consultiva de Galicia. A ver, esto... Porque ao final ven a ser o que era antes, solo que parece que era máis aceitado casi introducir no expediente un informe de por que se fai por ese procedimento e non por outro. Non? Agradezco su pregunta y claro, es que efectivamente en su pregunta parte también de un prejuicio, que esa interpretación nuestra sea laxa, ¿no? O sea, parece, es como la Junta Consultiva de Aragón, que dice de la del Estado, es que han hecho una interpretación flexible. A ver, también podría yo decir, la interpretación de la Junta Consultiva de Aragón es a mí la que me parece literal y rigorista. Entonces, yo creo que nadie puede saber realmente lo que se quiso decir con este artículo. Vamos a ver, es la dispositiva actual. Aquí veíamos lo que dice el 118.3, que lo vimos muy rápido, ¿no? Deberá justificarse, en el expediente se justificará, fíjese cómo empieza, en el expediente se justificará. No empieza diciendo como esa norma legal navarra que le decía que tenía la virtud de la claridad. Nadie podrá ser adjudicatario de contratos menores que superen conjuntamente la cuantía de... No hay ninguna regla de ese estilo. De hecho, la ley de contratos, cuando habla de la adjudicación del contrato menor, dice, por adjudicarse a cualquier contratista que tenga, a cualquier contratista. ¿No? Pone ahí, salvo que haya sido adjudicatario. Estamos en un artículo 118.3 que se dice que en el expediente se justificará. Estamos hablando de justificaciones en el expediente, efectivamente. Que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente suceden a la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de esta regla, de dicha regla. Pero entonces, ¿esto es una regla o son dos? Claro, ahí viene la discrepancia interpretativa. La Junta Consultiva del Estado y la Junta Consultiva Gallega, y yo personalmente,
entiendo que esto, para evitar resultados antisistemáticos, para evitar hablar de esos carnés de contratista por euros o por puntos, yo creo que hay que hablar aquí de una única regla y que el objetivo de toda esta regla no es diversificar la contratación, diversificar la existencia de distintos contratistas, porque no se está diciendo esto. La ley nos dice lo que nos dice. Entonces, claro, interpretar que aquí hay una regla prohibitiva autónoma, interpretar que aquí se están limitando, por razón del contratista, los contratos a que pueda acceder con independencia de todo el resto de lo que dice la ley sobre el fraccionamiento objeto del contrato, yo creo que es mucho interpretar y que además no hay ninguna garantía de éxito, porque si entendemos, como antes les decía, esto es una regla prohibitiva autónoma, bueno, pues entonces entendámoslas lo que dice. Entonces no se puede haber suscrito más contratos menores, dice aquí, con el órgano de contratación. No, pues con nadie, con ninguna administración nacional, extranjera, con extraterrestre. Quiero decir que llegaríamos a conclusiones si esto se entiende. Si esto se entiende en la sistemática de la ley de contratos, tenemos una interpretación que evidentemente puede ser discutible, de hecho está siendo discutida, pero no hemos perdido pie. Podemos defender que la ley no dice lo que otras personas intentan ver en ella y que nosotros vemos otra cosa. Pero si decimos, vale, hay una regla prohibitiva autónoma, es autónoma de la regla anterior, no son cumulativas. Entonces empiezan los problemas de ¿y por qué durante un año? Porque si es una regla prohibitiva autónoma, pues que el que ha hecho un contrato menor en el 2017 que no puede hacer otro en el 2018. ¿Y por qué entenderlo por tipologías de contratos, obras, servicios, suministros? O sea, hay que darse cuenta que esta redacción es fruto de una enmienda transaccional, que eso consiste en que se presentó una enmienda por el Partido Socialista, que tampoco se entendía mucho lo que decía. Los padres de la patria, el Congreso de los Diputados, la Comisión de Hacienda se reunieron en esa comisión y escribieron una redacción. No queda en ningún lado justificación ni del porqué, ni de la intención, ni una exposición de motivos, ni una motivación. No hay absolutamente nada. Entonces, claro, por eso les digo que este artículo es un espejo donde la gente ve lo que quiere ver reflejado. Porque, claro, alguien que tiene pues un prejuicio contra la contratación menor y que se ha creído lo que dicen esas juntas consultivas de que esto debe limitarse, esto es la fuente de todos los males, que esos son, repito, argumentos tipo pendiente resbaladiza, ve esta redacción y se ve en ella reflejado. Y dice, claro, esto es lo que se viene diciendo por la doctrina, esto es lo que se viene diciendo, que hay que limitar, para promover la concurrencia hay que prohibir que los contratistas. Para mí, si la ley quería haber hecho eso, si de verdad se quería haber hecho, se tenía que haber dicho de una forma clara, precisa y terminante, como deben ser las prohibiciones y los mandatos de esta naturaleza. Si no, lo que ha hecho la Junta Consultiva es entender que cuando dice que el contratista no ha suscrito contratos menores con el mismo objeto, que tengan el mismo objeto, como empieza diciendo el artículo referido al objeto del contrato, como ven ahí, que individual o conjuntamente superen la cifra. Esto es, lo que está es confirmando y exigiendo una motivación especial para impedir fraccionamientos del objeto del contrato y para exigir que el órgano de contratación, dicho pues gráficamente, se moje en la justificación y se certifique, se exprese que no hay ninguna limitación del objeto de los contratos, que no hay un fraccionamiento del objeto de los contratos. Y además, bueno, ya pueden ver que, les repito, al final se trata de prohibir, y la ley prohíbe el fraccionamiento del objeto de los contratos, pero de nuevo estamos ante una prohibición excesivamente etérea, porque concepciones sobre el objeto de los contratos y su fraccionamiento, como ven, yo he expuesto la mía, que he visto caras de algunos de ustedes que ponían cara de, bueno, para mí eso es un fraccionamiento. Bueno, pues efectivamente va a tener todavía mucho campo en esta materia, porque al final de todo esto, lo que yo creo que efectivamente se está intentando evitar es el fraccionamiento del objeto de los contratos, aunque eso nos exigirá ir aclarando con el tiempo, con más quizá precisión normativa, qué es el objeto de los contratos, cómo se configura correctamente el objeto de los contratos y qué es su fraccionamiento ilícito, ¿no? Para lo cual, pues la directiva, por ejemplo, nos da normas muy sabias. Fíjese lo que les decía antes, oiga, un colegio y una guardería, eso no computa. Eso, el valor estimado debe estimarse independientemente, no hay un fraccionamiento. ¿Por qué? Porque, hombre, la guardería querrá ir al supermercado de la esquina a comprarse pues la carne y el pescado en que ellos tengan confianza, por ejemplo, no sé. O sea, la directiva es mucho más matizada en sus conclusiones que la mayor parte de la doctrina de contratación actual. Yo, de hecho, les digo que, bueno, en la doctrina publicada seguramente mi postura
es minoritaria y todo el mundo repite, a mi modo de ver, acríticamente, lo que dicen estas juntas consultivas. Esto no puede ser para necesidades periódicas y repetitivas. Lo ha dicho el Tribunal de Cuentas. Yo creo que el Tribunal de Cuentas no ha dicho eso, pero bueno. No sé si he contestado a su pregunta, creo que me he extendido mucho. No, voume ca mesma claridad que traía casi, pero que a pouca. Bueno, pero bueno, é que parece que estamos nesta viñeta do roto onde decía que, sabes, necesitamos un informe porque o asunto é moi complicado. Pois, como queres, a favor ou en contra? Parece que as juntas consultivas están en ese, sabes, que necesitábamos que regularan, porque ese artículo que se modificara, vamos, rotundamente esa. Sí, yo creo que este artículo de la ley de contratos, que fixera unha lei de contrato sin menor, duda, incluso, porque senón é que estamos... A ver, la consecuencia global... Unhas dúbidas, eu digo polos casos prácticos que se nos presentan, porque temos unhas dúbidas tremendas. Exercicio orzamentario desde hoxe hasta o ano, sabes, se miramos o ano hoxe que 19 hasta o 19 de xullo de 2017 ou 19 de xullo de 2017. Sí, tienes toda a razón. Sabes, é como que non sabemos acaternos, temos unha... Tienes toda la razón. O sea, el resultado global de esta redacción y de todo lo que ha pasado es una inseguridad jurídica brutal, porque vamos a seguir lo mismo. O sea, vamos a seguir, pues, para mí es un fraccionamiento, para mí no. O para mí la ley de contratos pone un límite por contratista, para mí no. Entonces, al final, efectivamente, es cada uno lo que entiende en el precepto, porque el precepto es incompleto, impreciso, y además se dice en un contexto que se está hablando simplemente de la justificación en un expediente de contratación, o sea, de un aspecto formal de tramitación, no de un requisito sustantivo. Entonces, claro, hay gente que dice, yo aquí veo una prohibición para ser contratista. Claro, yo no. Entonces, el tema es que pues puede ser dudoso. Desde luego, a ver, yo creo que el informe del Estado y el informe de la Junta Consultiva Gallega, yo los veo sólidos. Yo participé, vamos, en el informe de la Junta Consultiva Gallega, pero bueno, suscitó unanimidad en la reunión de la Junta Consultiva, con representantes de distintas administraciones, administración local, universidades, el sector de los empresarios. Nadie tuvo una tesis diferente, ¿no? Entonces, hombre, sí que hay una inseguridad jurídica, porque después va a depender, efectivamente, de quien tenga que resolver un eventual conflicto y de la autoridad judicial, como en muchos otros temas, pues va a entender o bien que la contratación fue incorrecta o no. Ahora bien, yo creo que al menos el informe de la Junta Consultiva Gallega pretende dar una seguridad jurídica en la medida de lo posible, aunque hoy por hoy sea imposible la seguridad jurídica total, sí que intenta dar una seguridad jurídica suficiente. Si usted sigue el criterio que ha dado la Junta Consultiva Gallega y alguien le dice, pero hombre de Dios, usted se ha equivocado, siempre podrá usted decir, mire, yo he seguido un criterio fundado en derecho. No estoy prevaricando, ni no estoy actuando con capricho o arbitrariamente. Esto se basa en un informe en derecho. Entonces eso disminuye o relativiza las consecuencias de la cuestión, que al final, bueno, pues si un tribunal entiende lo contrario, pues puede ser, pues bueno, pues que entiende que hubo una anulabilidad o que hubo un tal. Pero bueno, yo creo difícil que un tribunal entienda que aquí hay una prohibición para ser contratista. Pongámonos en el caso del que presenta una oferta porque se publicó en el perfil el contrato menor y tiene la oferta más ventajosa por varios miles de euros y respeta totalmente los criterios de adjudicación que se pusieron en el perfil. ¿Quién le puede decir? Yo a usted no se lo adjudico porque lo prohíbe la ley de contratos. Ese contratista puede decir, ¿pero dónde está prohibido? Vale, pues muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Yo aquí matizando, ¿no? En el medio está la virtud, ¿no? En la postura intermedia entre estas posiciones que ciertamente son contrarios de informes de juntas consultivas y respetando el criterio de la Junta Consultiva de Contratación de Galicia en atención al principio de legalidad y la adición del artículo 118.3 apunto que evidentemente la ley de contratos cambia y uno de los pilares básicos que decía es la nueva gobernanza pública, la integridad, se abre un abanico de posibilidades importantes de la utilización del procedimiento abierto supersimplificado, la trazabilidad, las aplicaciones informáticas, esa buena gobernanza pública que implica mirarnos para adentro y cada órgano de contratación y saber realmente examinarnos esa contratación menor dentro de las posibilidades que entiendo yo de que de ahora permite el tema de la contratación menor. Eso sí que cambia. Esos principios de integridad, esas nuevas gobernanzas, esos nuevos abanicos de posibilidades, esas, digamos, exigencias nuevas de prohibiciones para contratar, de los planes de prevención de la corrupción, esos temas sí que cambian y son novedosos.
y pretenden evitar, y también en ese sentido es muchísimo más clara la exposición de motivos, la eliminación del procedimiento negociado por razón de la cuantía para evitar opacidad de esos contratos. Es verdad que el legislador no ha sido valiente, como decía Manuel, pues en Navarra pues han regulado, digamos, el tema de los contratos menores como una prohibición, pero esta inseguridad jurídica de todos los informes de juntas consultivas de contratación del Estado, mi consejo y recomendación, no criterio de legalidad, es que nos autoexaminemos por dentro realmente de la contratación menor que se hace en vuestro caso en cada ayuntamiento, teniendo en cuenta que es verdad que no es algo pacífico, no un criterio doctrinal, el concepto de unidad operativa funcional, que es la finalidad, evitar el fraccionamiento del objeto de contrato, que es una cuestión controvertida no pacífica. Y eso es un poco mi recomendación, no como criterio de legalidad, que algo sí ha cambiado con la nueva ley de contrato del sector público, sin perjuicio que el expediente ahora ya de los contratos menores es un expediente, podríamos decir, con nuevos requisitos formales que tenemos encima de la mesa. Por tanto, posición intermedia y recomendación dentro de estos enfrentamientos de juntas consultivas de contratación que, a mi juicio, suscribo en criterio de legalidad el informe de la Junta Consultiva de Contratación de Galicia, porque es un informe en ese sentido fundado en derecho y no, digamos, en medidas preventivas o medidas de ponernos la venda antes de la herida. Es un informe en ese sentido más basándonos en criterios de legalidad. Recomendación apuntada. Muchísimas gracias. Y no sé si hay más preguntas. Vale. Bueno, al principio, buenas tardes. Al principio de la ponencia creí entender que hablábamos de contrato menor para satisfacer necesidades puntuales, a diferencia de una necesidad continuada por la que deberíamos acudir a otros procedimientos de contratación. Esto no choca un poco, por ejemplo, con el supuesto que pusimos sobre la compra de papel. Si yo sé que todos los años voy a tener una compra de papel de 12.000, 13.000, 14.000 euros, siendo una necesidad continuada en el Concello, ¿no sería pues lo normal que sacara un procedimiento de contratación y no lo tratara como un contrato menor? ¿No sería una prórroga de un contrato que cada año le diera al mismo contratista durante 20 años la compra de papel? Vamos a ver, vamos a distinguir efectivamente lo que es legalidad de lo que es oportunidad. Antes les decía que para configurar correctamente el objeto de los contratos y para medir correctamente cuáles son mis necesidades, yo tengo que irme a la ley, ¿vale? Entonces, yo tengo que calcular el valor estimado del contrato que pretendo realizar de acuerdo con la ley. Entonces, la respuesta a la cuestión que usted pregunta está en la ley, me lo acabo de pasar. Es lo que antes vimos, ¿no? Aquí está. Es el 101.10. Y este artículo, aunque tiene una redacción un tanto farragosa, se refiere a lo que usted está planteando, un contrato de suministro que tiene carácter de periodicidad y yo ¿qué tengo que hacer como base para el cálculo del valor estimado? Computar un año. La ley no le exige computar 2, ni 3, ni 4, aunque sean necesidades, como ven, periódicas, repetidas o recurrentes. Entonces, aquí hay que distinguir dos cuestiones. Yo lo que les digo es que, efectivamente, para mí lo que hay que aplicar es este artículo. Hay juntas consultivas, como les exponía, que efectivamente, la que citamos también al principio de la ponencia, que dicen, no, oiga, es que los contratos menores son solo para necesidades puntuales. ¿Y dónde está eso en la ley de contratos? Son esos informes los que dicen que no se pueden atender a necesidades continuadas, no la ley. La ley lo que le dice es que se puede calcular una base anual. Entonces, si mis necesidades de papel este año calculo que no van a superar 15.000 euros en este ejercicio presupuestario, yo puedo acudir a un contrato menor o a varios contratos menores. No tengo por qué hacer un procedimiento abierto o un procedimiento súper simplificado. No tengo por qué. No tengo legalmente por qué hacerlo. Ahora bien, perfectamente puede usted considerar que atendiendo a principios de buena administración, de razonable previsión, para conseguir economías de escala, puedo coger y puedo decir, oiga, pues yo voy a comprar el papel, voy a adquirir 3 años de papel. Evidentemente tengo que asumir las cuantías, me saldría un valor estimado pues de 45.000 euros y tendría que aplicar el procedimiento de contratación que eligiese pues por razón de la cuantía. Es perfectamente posible, pero también es legalmente perfectamente posible hacerlo del otro modo. No es requisito necesario el agregar y sumar
un año, 2 o más. Porque, por ejemplo, podríamos plantearnos cuántos años, ¿por qué 3 y no 6? ¿O por qué no 10 ya? ¿O por qué no? Bueno, pero también la ley de contratos dice, oiga, usted tiene que prever la duración de los contratos y tal, en un periodo razonable, atendiendo las necesidades de la administración, sacarlos periódicamente a concurrencia. Podría decir usted perfectamente 4 años, pero otra persona puede decir, pues yo prefiero hacerlo anualmente, ¿no? Y entonces, pues encargar un contrato menor, cumpliendo los requisitos de la ley de contratos, y adjudicarlo a cualquier contratista que tenga capacidad y habilitación para hacer este contrato. No sería obligado legalmente a hacerlo. Ahora bien, efectivamente, abundando también en lo que decía antes Patricia, efectivamente hay que distinguir dos perspectivas, la perspectiva de la legalidad y la perspectiva de lo que es mejor administración o recomendable, que eso ya pues es opinable y puede tener ventajas hacerlo de una manera o de otra, ¿no? Y todo lo que sea promover la publicidad, la transparencia, la concurrencia, perfecto, porque estamos hablando de mandatos, de principios legales que se debe tender a optimizarlos, pero sin que eso nos lleve, por ejemplo, a demonizar o a condenar la contratación menor, porque repito lo que dije al principio de la ponencia, pues para la mala prensa que tiene, por decirlo así, pues yo creo que es un instrumento ágil y sencillo de contratación que permite satisfacer las necesidades. Yo, claro, si me quiero comprar un libro en la librería porque lo necesito para hacer un informe, no puedo acudir a un procedimiento súper simplificado, ni puedo tener un acuerdo marco con una librería de Santiago para regular todas las compras de libros que le voy a hacer a lo largo del año, porque yo que sé qué libros voy a comprar, ¿cómo calculo el valor estimado de eso? Porque además no estamos hablando de comprar 100 veces el mismo libro, estoy hablando de una necesidad concreta y puntual, que según la recomendación de Navarra tengo que motivarlo, de Euskadi, tengo que motivarlo exhaustivamente hasta el yo no sé, a ver, la gente cree que ustedes son funcionarios también, la gente a veces cree cuando escribe las leyes que la administración es un coche de carreras. Y la administración es un elefante, y hacer cualquier cosa, mover cualquier tema, o estar todo el mundo todo el día haciendo memorias para justificar, eso es terrible, son unas cargas procedimentales, tienen unos costes horribles. Entonces, hombre, ¿qué más dará que se compre el libro uno a otro? Estamos hablando de un libro de 100 euros. Cosa distinta es que alguien pueda criticar o pueda recomendarte a final de año, hombre, diversifica tus compras, no vayas siempre a la misma librería, vete a varias. Pero a lo mejor puedes justificar, oye, yo voy a esta porque les llamo, me suben aquí el libro, lo tengo en 1 hora el libro aquí arriba. Entonces, claro, es que eso no. Hay que ver cada necesidad y cada contrato, cómo la naturaleza de las necesidades, cuál es la forma más adecuada de cubrirlo, etcétera. Lo que le digo también de las reparaciones de coches. Yo qué sé, es que se rompe la transmisión a un Volkswagen, vale, se rompe la dirección a un Citroën. Y alguien dice, oye, pues eso estás fraccionando el objeto del contrato. Pero ¿cómo voy a estar fraccionando el objeto del contrato? Si yo reparo mi coche en un concesionario y en otro en el mismo de mi mujer, ¿eso es un único contrato? Son 2 contratos. En el ámbito privado, evidentemente, son 2 contratos. Pues no entiendo por qué en la administración va a ser un fraccionamiento de un contrato único si conjuntamente superan, pongamos por caso, 15.000 euros. Entonces hay que distinguir, claro, el problema, repito, es que el tema del objeto de los contratos y su fraccionamiento es un tema prácticamente inexplorado en la doctrina, y tenemos las 4 pistas que nos da la ley de contratos cuando regula el valor estimado, cuando nos dice, por ejemplo, qué es una obra. Es el ejemplo que les ponía de las reparaciones de viviendas, por ejemplo, reparaciones de viviendas de edificios oficiales. Si yo hago una obra en el edificio administrativo de San Caetano, como ahora se está haciendo, reparando pues ventanas y no sé qué, y hago otra obra en el edificio administrativo de Pontevedra, nadie me puede decir que estoy fraccionando el objeto de los contratos. Muchas gracias. Bueno, pues levantamos la sesión, hay más preguntas. Mañana continuamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.